tendencia central que vimos fueron los cuantiles o cuartiles, los cuales, como habíamos dicho, nos permiten identificar los valores que se encuentran en el 25, 50 y 75% de una totalidad de datos, ¿no? De una población o de un estudio, ¿no? En el 25% nos indica que es el primer cuartil y nos dice que estos son los datos menores, ¿sí? Del 25 hacia atrás. El segundo cuartil nos indica el 50% de los valores y nos indica que de ese número que hayamos localizado, de ese 50 hacia atrás son los menores y de ese 50 hacia adelante son los mayores. Y asimismo el 75%, ¿no? El 75% nos indica que ahí vamos a encontrar que ese valor que localizamos es 3/4 partes más chicas a partir de ese número, o resta solamente el 25% de los números más grandes. ¿Cómo están localizados estos datos, no? Al haberlos acomodado de menor a mayor, podemos encontrar el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. Y a partir de esos números, de posición, vamos a localizar el dato que necesitamos para saber a dónde se localiza, por ejemplo, el 25% de los datos menores a cierto número, ¿no? ¿Sí? Como en el caso del primer cuartil, ¿sí? Entonces tengan cuidado que siempre es sobre los datos. Los cuartiles o los cuantiles son sobre datos. En las medidas de dispersión tenemos el rango o amplitud, la desviación media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el porcentaje de variación y el coeficiente de asimetría de Pearson. Ya vimos las medidas de tendencia central que nos indicaban el lugar o posición en que se encontraba, los promedios que se encontraba cada grupo, ¿no? De estudio. En este caso, ahora vamos a ver un poquito más qué pasa hacia los lados, ¿sí? ¿Qué pasa hacia los lados de ese estudio, no? Entonces vamos a empezar viendo el rango. El rango de un grupo de datos conocido también como amplitud es la diferencia entre el valor mayor y menor de los datos. En este caso, todas las medidas de dispersión nos permiten conocer, como pasó con las medidas de tendencia central, las características estadísticas de un conjunto de datos que puede referirse a la totalidad de elementos o población. Caso en el que reciben el nombre de parámetros, o bien a una muestra, que es el subconjunto de la población, en cuyo caso se le conoce como estadísticos. Entonces el rango es un grupo de datos conocido también como amplitud. Un rango. Aquí tenemos el menor y aquí tenemos el dato mayor, ¿sí? La medida entre el menor y el mayor, ese es el rango, ¿no? Aquí se los puse en horizontal. El valor menor, 18. El valor mayor de un grupo de datos, 23. Por lo tanto, su rango será 23 menos 18 igual a 5. Generalmente el rango la conocíamos como una medida entre un número y otro, ¿no? Si estamos hablando de medidas de estatura, bueno, estamos hablando de cuánta, por ejemplo, diferencia hay entre la estatura de un hombre y una mujer, promedios, y vamos a encontrar que vamos a usar la medida menor, la medida mayor, y vamos a encontrar el rango, ¿no? La desviación media se suma el valor absoluto de las diferencias de cada valor respecto a la media, y luego se divide entre el número de datos, se obtiene el promedio de las diferencias de cada valor respecto a la media. Un poquito largo. A ver, vamos a analizarlo paso por paso. ¿Qué es la desviación media? La desviación media se suma el valor absoluto. Estamos hablando de absolutos, ¿sí? ¿Qué nos arroja un número absoluto? El absoluto de un número siempre nos dará el positivo de ese número, ¿sí? Si nosotros tenemos absoluto de 5, es igual exactamente al absoluto de menos 5. ¿Por qué? Los absolutos nos van a dar el número en sí, o sea, lo que vale ese número. Entonces, menos 5, ¿cuánto vale? Vale 5. ¿Sí? En números absolutos vale 5. Entonces, el absoluto de 5 es igual al absoluto de menos 5 y eso nos va a dar un valor de 5. Si tenemos nosotros el absoluto de A, nos dice que es igual al absoluto de menos A, que será igual a la misma
¿sí? O sea, nada más para aclarar, cuando hablamos de absoluto queremos decir entonces que el signo no importa en el número, lo único que importa es su valor real. Así es. Entonces, tenemos que la desviación media será igual a la sumatoria de todos los datos, del absoluto, del dato, de cada elemento, menos la media. El dato 13, por ejemplo, del ejercicio 1. Tenemos el dato 13 menos la media. ¿Cuánto es la media de un dato como esos? Póngale 15. ¿Sí? Entonces 13 menos 15 nos va a arrojar menos 2. ¿Sí? Pero el absoluto será 2. ¿Sí? Porque aquí nos está indicando absoluto. Absoluto de esta resta, ¿no? Primero hacemos la resta y después sacamos el absoluto. Es lo que nos está indicando los paréntesis. Va a sumar con los siguientes números y todo esto dividido entre n. Vamos a calcular primero la media, por favor. Sí, profe, es la suma de todos los datos entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Ya copiaron los números? 6, 10, Se cancela todo. 14. Ok. ¿Sale? Bueno, ya tenemos la media, ¿no? La desviación media será igual al absoluto de la suma de 13 menos 10.6. 13 menos 10.6, ¿cuánto nos da? 2.4. 2.4. El absoluto de 2.4, 2.4. igual, ¿verdad? 14 menos 10.6, 3.4. da 3.4. Más 15 menos 10.6, 4.4. 4.4. Más 9 menos 10.6, nos arroja menos 1.6, pero el absoluto de menos 1 Eso. es 1.6, ¿no? 1.6. Sí. Recuerden ponerle los absolutos, por favor, entre cada parte. Recuerden que toda esta suma de la división media debe dividirse entre 15. 3.093. 3.093. El ejercicio 1. 3.08. A mí también me da 3.093. Ok. ¿A los demás? A mí igual me da. 3.093. Sí. A mí también,